Cámara 1 y 2 listas. Prevenidos. Luces. Atención. Hola, soy Steve Borden. Algunos me conocen como Sting, luchador de la WWE. Durante más de 20 años luché contra los sujetos más grandes y malos del mundo, pero nunca tuve que superar las dificultades que enfrentan miles de criminales cuando salen de prisión. Una palabra define el problema. Reincidencia, reiteración de un mismo comportamiento criminal. Tenemos la tasa de encarcelamiento más alta que cualquier otra nación desarrollada. Más de 2 millones de personas encarceladas en un centro correccional. 2/3 de ellos volverán a prisión dentro de los 3 años siguientes a su liberación. Cuando trabajaba en el sistema penitenciario, menos del 10% realmente se recupera y el 90% son delincuentes habituales. A los centros de rehabilitación contratados por el Estado les importa más el dinero que la rehabilitación. Normalmente cuando pienso en una casa de transición, pienso en un lugar deteriorado, sucio, infestado de drogas y donde seguro tendré muchos problemas. Intenté decirles a mis padres que no debería estar en un centro de reinserción social porque hay drogas y muchos más criminales en esos lugares. Viven en un ambiente peor que el que había cuando estaban en prisión. Las drogas siguen ahí, la prostitución sigue ahí, aún llevan armas, aún tienen navajas. Los centros de rehabilitación no hacen lo que se supone que deben hacer. Una casa de transición en Dallas, Texas, encontró la respuesta. Es un lugar, un hogar, llamado Forgiven Felons. Forgiven Felons, serie documental. Haré algunas camisetas. ¿Estás lista? Tenemos unas 30 camisetas por hacer. ¿Qué? ¿Sí? Entraré primero. Será divertido, ¿ok? Ok, ¿Sí? la pondré ahí. Sí. Bien, nos aseguramos de que esto esté justo en el medio. Así que debemos ajustarlo. Tu cabeza no me deja ver. Muévelo solo un poco. Aquí vamos. ¿Lista? Muy bien, avísame cuando suene. ¿Lista? 2, 1. Muy bien, tira hacia arriba. ¡Oh! Buen trabajo. Creo que quedó muy bien. Perfecto. Perfecto. Ok, lo despegamos. Esta es una de las primeras camisetas que le daremos a los hombres cuando salen de prisión. ¡Wow! Y otra camiseta hecha. Ayudar a personas con un pasado a realizar su futuro. Mamá, quiero el huevo que no está cocido. ¿Lo Ah. quieres para desayunar? Sí, ya sé a qué huevo te refieres. Ese es bueno, también a mí me gusta. Literalmente, en el mes, cientos de personas en prisión nos envían solicitudes. También les enviamos una carta para hacerles saber que estuve ahí donde están y que estuve con el mismo uniforme, los mismos zapatos, comí la misma comida y que esto es serio. La mayoría de las veces respondemos cartas como esta. Dice, soy un hombre de Dios que cometió algunos errores muy graves en mi pasado y necesito un ambiente cristiano seguro para obtener la libertad condicional. Obtuve un GED, un diploma de artes y asistí a la escuela de oficio vocacional. Eso es bueno. Es alguien con quien puedes acompañar con un plan de acción. ¿Recibes 8 o 9? Sí, podemos albergar a 10 personas y en definitiva somos uno de los pocos que no tenemos un periodo específico en el que deben permanecer aquí. Algunos sujetos salen y ya tienen un trabajo listo, ya tienen un vehículo, tienen apoyo familiar y otros no tienen una dirección. Quizás se divorciaron después de entrar y ahora no tienen casa, entonces necesitan una dirección, necesitan 30 días para establecerse. Si eso es todo lo que necesitan y podemos ayudarlos, eso es lo que haremos. Y como pueden ver, la mayor parte del tiempo hago este trabajo mientras cenamos. A veces la vida se complica tanto que Jess a mí también hace parte del papeleo. Ella hace toda la contabilidad de los exdelincuentes. Y Quiero muchas veces más. debemos hacerlo con las niñas. Y es porque es parte de nuestras vidas. Porque Forgiven Felons son los Gums y los Gums somos Forgiven Felons. Desde que se inauguró la casa Forgiven Felons en 2012, más de 100 hombres han regresado a la sociedad. Su tasa de reincidencia es un sorprendente 8%. Eso es un 72% por debajo del promedio nacional durante los mismos 7 años. Debía saber más. Debía escuchar sus historias. Y ellos debían escuchar la mía. En 1985 vivía la vida de California en el sur. El sol, la playa, las palmeras. Yo era bartender, era portero en un club nocturno.
Hacía algo de culturismo competitivo. Tomaba esteroides, siempre festejaba, bebía mucho alcohol. Consumía cocaína y yo era copropietario de un Gold's Gym en el sur de California y un día llegó un hombre judío que quería entrar en la lucha profesional y tenía 4 grandulones con él. Y uno de los chicos renunció, así que debía intentar encontrar al cuarto chico. Y al final me preguntó, luego después de un mes, él dijo, ¿y tú quieres probar esto? Y pensé, esto es algo que quiero probar. Y así llegué y me convertí en un luchador profesional. Y en un año ya estaba luchando en combates del evento principal contra Ric Flair por el título mundial y algunos de los nombres más importantes de la lucha libre. Y fui tras todo lo que nuestro mundo llama éxito. Y en el camino caí en todas las tentaciones en las que puede caer un hombre. Es decir, en casi todas ellas. Sentía que estaba a punto de sufrir un ataque, en particular porque tenía más de 400 empresas que fabricaban una variedad de productos con mi nombre y mi imagen. Vince McMahon quería que fuera a la WWE, en ese momento estaba en la WCW. Y Turner quería retenerme aquí, y las compañías de televisión y las de radio, las píldoras y el alcohol, todo me estaba afectando y todo se me escapaba de las manos. El grandioso y poderoso Steve con todo el dinero. Y me enfrenté a mi ahora ex esposa. Ella dijo, ¿alguna vez has estado con otras mujeres? No podía mentirle. Así que le confesé todo. Le dije, sí, lo he hecho. Además, cometí ese error. Las drogas y el alcohol, hice todo eso. Era todo un estilo de vida. Tenía tantos secretos escondidos que nadie conocía realmente a nadie. Tuve mi momento de la verdad con Dios y dije, Dios, no hay cantidad de dinero, ni encuentro por pay-per-view, ni las drogas, ni mujer, ni médico, ni nada que pueda curarme. He estropeado todo. No puedo arreglar nada de esto y necesito algo que sea sobrenatural. Y sé que esa fue mi salvación. Fue entonces cuando Dios empezó a moverse y me dio el mejor regalo. Fue un regalo del remordimiento divino. El remordimiento mundano es lo contrario. El remordimiento mundano es el del que dices, me atraparon. Ahora tendré que visitar a los niños los fines de semana, ya se quedará con todo el dinero, la casa, los autos. Eso es remordimiento mundano. La Biblia dice que produce muerte. El remordimiento piadoso es el que trae arrepentimiento y conduce a la salvación. De repente supe cuál era realmente mi pecado y su profundidad. Y comencé a enderezar mi vida y a enseñar. Le presenté a Jesucristo a mi familia. Y la diferencia entre algunos de ustedes y yo es que había unas barreras físicas que los detenían. Las mías eran invisibles, eran espirituales, pero yo era esclavo y estaba preso. ¿Sí? Déjenme hacerles algunas preguntas. ¿Cómo se enteraron de Forgiven Fellows? Es decir, ¿cómo terminaron aquí? Cuéntenme algo de su historia. Sentí que el cristianismo nos fue impuesto mientras crecíamos y como nos lo impusieron, no lo quería. Y así, en el verano, entre el 6º y 7º grado, mis padres vinieron y nos dijeron que cambiaríamos de escuela y de iglesia. No nos dieron ninguna razón, no nos dijeron por qué. Y no estábamos de acuerdo. Yo no quería estar en una escuela cristiana. Y así, cuando nos mudamos a esta otra escuela cristiana, pasé de solo ser algo rebelde en primaria a probar drogas y alcohol por primera vez en secundaria. Quiero probar. Pruébalo. Te relajarás. En los primeros 30 días de mi segundo año, nunca vi el comedor. Y en el santuario, debajo del escenario, había un área de almacenamiento. Y mis nuevos amigos y yo íbamos debajo de ese escenario durante el almuerzo y encendíamos porros de marihuana. Solo nos drogábamos y nos embriagábamos. A finales de ese año, a todos mis amigos y a mí nos echaron de una fiesta luego del baile de bienvenida. Esa es la historia de mi vida. Solo quería ser aceptado. Quería ser aceptado y pensé que el alcohol y beber harían que eso sucediera. Así que me llevé eso a la universidad y terminé haciendo solo 2 años, porque en ese momento ya era adicto al alcohol. Una decisión puede definir el rumbo que tomará tu vida. Y esa única decisión me llevó en una dirección de la que era muy difícil alejarme. El 1 de enero de 1995 aprobaron una ley que en Texas convertía en delito grave 3 DWI. Entonces, no continué. Le pedí consejo a uno de mis pastores y terminé con 2 años de condicional. Así que por 2 años no bebí. Empecé a ir a la iglesia de nuevo, estaba involucrado, incluso di algunas clases. Empecé a salir con una profesora de la escuela cristiana, servía al Señor, lo hacía genial, todo iba genial.
pero luego mi novia rompió conmigo y la escuela dijo que debían dejarme ir. Fue en ese momento. Fui a fumar un cigarrillo y fue cuando el diablo me dijo, oye, mira lo que te dio servir a Dios, ya estás fumando, será mejor que empieces a beber de nuevo. A partir de ese momento, verano de 1997, es cuando tomé la decisión consciente de olvidar a Dios al 100%. Jaydan estaba ahora en plena rebelión contra Dios. Una elección que pronto lo llevaría por un camino aún más oscuro. Era gerente de restaurante en un hotel y comencé a beber sin parar, hasta el punto en que no podía hacer bien mi trabajo y al final perdí ese empleo por eso. Y luego encontré otro trabajo, un anuncio en el diario decía guardaespaldas, conductor. En la entrada de este nuevo trabajo decía desfiles de lencería, despedidas de soltera y después de unos 5 minutos me sentí como si estuviera en medio de una red de prostitución y mi jefe fuera el proxeneta. Pero acepté el trabajo y llevaba a mujeres que vendían sus cuerpos. Y al final salí del negocio de las damas de compañía y comencé un empleo normal de nuevo. Obviamente los mensajes sexuales que recibimos mientras crecemos son muy importantes o tienen un gran impacto. Así que recuerdo haber visto a mi mamá jugando con el papá de mi mejor amigo y a su mamá con mi, en ese entonces, padrastro. Estaban besándose y acariciándose. Mi papá ya no estaba en la casa, mi mamá tenía un nuevo novio y creo que fue en mi cumpleaños, cuando cumplí 13 años, él me regaló una caja. Me dio una caja de pornografía. Era una caja de leche que decía "Feliz cumpleaños". Cuando me dieron la caja que tenía pornografía fue cuando fumé mi primer cigarro. A los 15 o 16 años, obviamente estás en secundaria y hay muchas cosas recreativas. Íbamos a las tiendas, robábamos mucha cerveza, las metíamos en bolsas y corríamos. Hicimos mucho de eso, diría que todas las noches. No sabía quién era de joven y trataba de encontrarme a mí mismo y por desgracia el alcohol, las drogas, la pornografía, todas estas cosas en mi vida cotidiana y tenía el número de un hombre que robaba autos y que ganaba dinero. Vivía la vida rápido. Lo llamé para que viniera por mí. Quería ir con él y al final así lo hice. Era otro nivel de crimen. Podíamos robar autos en cualquier momento, 24/7, y podíamos vender lo robado y sacar dinero. Y fue en ese momento cuando los amigos de Jeremy lo introdujeron a la cocaína. Yo sabía que era algo muy oscuro y malo. A pesar de que fumaba marihuana, bebía cerveza, robaba y consumía ácido, sabía que había algo diferente al crack y la cocaína. Pero sí, lo hice y se apoderó de mí, se apoderó de todo contra lo que luchaba, de todo lo que no entendía, de todo lo que no me gustaba de mí, y lo único que hacíamos era perseguirlo. Drogarse y robar, y esa era la vida que vivíamos, huir de la ley. De hecho, estuve limpio y sobrio durante 4 años y medio a los 22, y ahí fue cuando comenzó mi conversión, supongo, cuando sucedió. Terminé reincidiendo y volviendo a la antigua vida de alcohol y drogas, y al final volví al crimen. La adicción de Jeremy al sexo y a la pornografía lo llevó a una relación con una prostituta. Incluso vivieron juntos durante varios meses hasta que fue arrestado por cargos de drogas. Jeremy fue a la cárcel y ella volvió a la misma esquina donde trabajaba al lado de una gasolinera. Esa tienda de conveniencia estaba a la vuelta de la esquina de la cárcel. Se podía ver la cárcel en Grand Prairie. Cuando salí, después de un par de semanas, no tenía ni un centavo a mi nombre, nada. Y por eso intenté acercarme a alguien. Y ella estaba ahí, trabajando en la misma calle. Ella me rechazó, me trató como si no me conociera o como si ya hubiera terminado conmigo. Me dijo, no tienes nada para mí, lo cual era de esperar. ¿Tienes fuego? Sí. ¿Cuánto cuestas? 500 por noche. ¿$500? ¿Sí lo tomas o no? No lo sé, pero aún así vendrás Disculpa, conmigo. no, suéltame. Sí. Oye, ¿qué haces? ¿Quién te crees? Y no la vuelvas a tocar nunca más. Todo ese estilo de vida es muy despiadado. Hola, lindo. ¿Qué ocurre, hermano? Ay, deja de seguirme. Un gracias estaría bien. Tengo cuentas que pagar, así que déjame en paz. Pensé que ya no hacías esto.
Y yo pensé que estabas en prisión. Ella se cuidaba a sí misma y yo era solo otro tonto, otra víctima. Bien, ¿qué quieres? Porque también a ti te costará 500 la noche. Y por lástima, creo que me dio 25 centavos para usar el teléfono público de aquí. Y tenía unas donas y por supuesto yo no había comido y creo que ella me dio una dona. Y fue como ser reducido a un pan. Me redujeron a 25 centavos y una dona. Hay un teléfono en aquella calle. Llama a alguien. En ese momento me di cuenta de que perdí todo. Es verdad, cometí robo. Éramos un amigo y yo. Yo era fácil de manipular y andaba en las calles. Es decir, yo también vendía drogas y él era un amigo al que frecuentemente se las vendía. ¿Listo para esta noche? Sí. Muy bien. Entonces, ¿quién será el suertudo de hoy? Cualquiera que queramos. Toda esta zona está llena de blancos ricos. Y él sabía el movimiento y horarios para poder asaltarlos cuando salieran de sus casas. Oye, mira hacia allá. Oh, sí. Hay mucho dinero ahí. Espera que entren al auto. Él, de hecho, siempre traía un arma. Y a quemarropa les colocó el arma en el rostro. Jerry pensó que se había salido con la suya, pero un mes después fue arrestado. ¡Rápido! ¡Denme sus joyas! Cuando el detective me dijo, ¿quién? ¿A quién? Si tú no cometiste ese robo, ¿a quién le permites conducir tu auto? Y había alguien en quien pensaba, mi hermano. Le dije a mi hermano Ricky es el único al que le permito conducir mi auto. Y no me di cuenta que lo estaba implicando en el crimen. Y cuando las víctimas afirmaron que los ladrones parecían hermanos, Ricky fue detenido. Mi mamá me llamó y me dijo, Jerry, debes volver a Dallas. Arrestaron a Ricky por un crimen que tú cometiste. Ahora tienes que venir y arreglar esto. Espera, mamá, ¿de qué hablas? Sé que Ricky no había cometido el robo porque yo fui quien lo hizo. Pero sabía que Ricky había tenido problemas con las autoridades antes y sabría qué hacer. Debí enviarte a la policía. Sí, pero... Ricky estuvo en la cárcel durante 2 semanas esperando respuestas y como tenía antecedentes penales, era un blanco fácil para los investigadores. Mi oficial de condicional me trajo el informe policial que decía que mi hermano y yo... Ahí supe que estaba en problemas. Estuvimos en la cárcel un año entero antes del juicio. Le escribí cartas a ese detective, escribí cartas al fiscal del distrito, le escribí cartas al juez. En las cartas yo decía, no permitan que esto suceda. Yo sé cuál es mi pasado. Sé que, en general, quizás encajo en este crimen. Nunca respondieron, nunca vinieron a hablar conmigo. Ricky recibió 2 cadenas perpetuas por un crimen que no cometió. El juez condenó a su hermano Jerry a 3 cadenas perpetuas. Cuando nos sentenciaron a cadenas perpetuas, llegaste a la sala, te acercaste a mí y me dijiste, Jerry, quiero que sepas algo. Lo que hiciste fue estúpido. Lo sé. Pero ¿sabes qué? Eres mi hermano. Y nada de lo que hagas cambiará eso. Dios tiene un propósito para mí en tu vida. Y yo le dije, ¿estás loco? ¿Quieres decir que Dios estaba contigo? ¿Qué clase de Dios te dejaría caer por algo que no hiciste? La verdad no lo sé. Quizá para poder cuidarte aquí dentro. Encontró a Cristo en la cárcel del condado. Yo no lo encontré luego de 10 o 12 años. Entonces no entendía nada de lo que me decía sobre lo que Jesús y lo que Dios hacían en nuestras vidas. No podía entenderlo. No quería entenderlo. Lo quería lejos de mi vista. Lo quería fuera de mi vida. Porque no sabía cómo lidiar con eso. Yo había arruinado la vida de tantas personas. Ambos hermanos pasarían los siguientes 22 años tras las rejas, antes de ser elegibles para libertad condicional. Al igual que miles de otros residentes de Nueva Orleans, el huracán Katrina volteó el mundo de Brian. Con tan solo 19 años y buscando un nuevo comienzo, se casó y se unió a la Fuerza Aérea. Brian sobresalió y su nueva vida parecía prometedora. Mi esposa no resistió el tiempo en el que estuve en el ejército. Ella quería volver a Nueva Orleans. Así que sacrifiqué mi sueño y salí del ejército. ¿Y para qué? Fue entonces cuando todo se derrumbó. Unos meses más tarde, en octubre de 2008, la economía colapsó bajo la peor recesión en 25 años. Perdí mi trabajo y recuerdo que tenía un gran trabajo. Entonces buscaba empleo. Me daba excusas como está sobrecalificado.
¿Cuándo ha sido eso un problema? Como resultado, ¿qué hice? Me fui a las calles. Retrocedí porque uno pensaría que hay más honor en voltear una hamburguesa que salir a robar a la gente. Cuando era un adolescente, Brian tuvo 3 cargos de robo menor, pero nunca le dio importancia. Ahora planeaba crímenes más peligrosos y potencialmente mortales. Hermano, está Y lleno comenzaron las señales de advertencia. Nah, no hay tanta. ¿No quieres hacer esto otra noche? El día antes de cometer No, el crimen, recuerdo haber hablado con mi mamá y ella me dijo, cariño, no sé en qué estás involucrado, pero sé que no es bueno. Conocí a alguien que estaba en el negocio. Este sujeto vende drogas, está en la calle, haciendo lo suyo. Incluso un día me dijo, ve, te observo, ve más despacio. Y sabes que estás mal cuando alguien que se dedica a las drogas intenta advertirte. La ola de crímenes de Brian se extendió ahora a Texas, donde una noche robó una tienda de empeño en Houston. Tú, dame el dinero. Arrójate al suelo ahora. ¿Sabes qué es esto? Boca abajo, con las manos arriba. Ven conmigo. ¿Dónde está la caja fuerte? Oye, siéntate. ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Muévete! Oye, Les hice colocar el dinero y lo hicieron. rápido. Y también Sí, señor. quería la caja fuerte. Ellos sabían dónde ¿Explote estaba. los sesos? Por favor, no le haga daño. ¡Cállate! ¿Dónde está la caja fuerte? ¡Está ahí! ¡Ábrela ahora, rápido, ya! ¡No sé el código! ¡No mientas! ¡Escribe el código! Brian entró en pánico cuando el cajero no pudo abrir la caja fuerte. Oye, ¿qué estás haciendo? Golpeé a los gerentes y al cajero. Los golpeé, los lastimé con un arma. Me escapé, sin el dinero. No tomé el dinero, pero logré escapar. Y la policía de Houston estaba tras su pista. ¡Detente! En cuestión de minutos, Brian no tenía a dónde huir. ¡Arrójate al suelo! Está bien, está bien. Me rendí, tiré el arma y me rendí. Tenía mis manos en el aire, así Dios tiene sentido del humor. Y me arrodillé y me tiré al suelo. Y dije, me rindo. Y justo cuando dije eso, un policía dobló la esquina y me disparó. Se supone que no deben fallar en absoluto. Y él falló. Dios recibió esa bala por mí. Y no lo vi entonces. Aún estaba muy dentro de mi pecado. Estaba ciego y enojado. No puedo creer que me disparara. Ojalá tuviera mi arma. El oficial que estaba en el asiento del conductor me preguntó y me miró por el espejo retrovisor y dijo, no entiendo. No te entiendo. ¿Por qué lo hiciste? Y en ese momento dije, no creo en la policía, así que no quiero hablar contigo. Fui muy arrogante. Y él dijo, está bien, quizá no quieres hablar conmigo. Y luego señaló al cielo y dijo, pero tendrás que hablar con alguien. Un día tendrás que hablar con alguien. Y nunca olvidé eso. En 2009, Brian fue sentenciado a 14 años en la penitenciaría Unidad Vito, en Texas. Fue puesto en libertad condicional en 2017. Cuando tenía 20 y tantos años, Shannon Teague tenía una compleja operación criminal que llevó el robo común a un nivel más alto. Este lugar me trae recuerdos. Como puede ver, esta es una gran corporación, un almacén grande y largo. Un par de amigos y yo solíamos irrumpir en estos edificios cuando estaban vacíos y sacábamos el cable de cobre. Durante un periodo de 6 años, Shannon y su equipo robaron en más de 20 edificios. De hecho, irrumpía en un edificio. Esperaba que viniera la policía y me escondía en el ático. ¡Policía de West Ferris! ¿Hay alguien ahí? Dejábamos que la policía entrara y encendiera las luces. Yo permanecía en el ático hasta que se fueran. Entonces, cuando se iban, reiniciaban la alarma. Y así estaba a salvo en el edificio durante 2 o 3 días y la alarma no sonaba hasta que me iba. Sin la policía, tenían toda la noche para limpiar el lugar y dejar muchos daños estructurales. Mis amigos y yo estuvimos aquí simplemente arrancando todos los cables de cobre. La primera sección fue en 3 días. ¿Estuviste ahí dentro durante 3 días? Básicamente acampaste. Ajá. Íbamos a Home Depot, comprábamos jarras de agua, hieleras y Gatorade. Al día siguiente, Shannon buscaría un depósito de chatarra local y convertiría el cobre robado en dinero. A lo largo de los años, tal vez gané varios cientos de miles de dólares, solo con metal. La euforia de las drogas era una cosa, pero hacer trabajos como los que hacías aquí, en este almacén, era la euforia de todas las euforias para ti. Era casi como una adicción. Una vez que haces esto, siempre querrás hacerlo otra vez. Y mi adicción fue irrumpir en algunos lugares y ganar tanto dinero como pudiese para la próxima vez, el próximo evento. Cuando llegamos dijiste, esta es la primera vez que estoy aquí desde que sucedió. ¿Qué se siente estar aquí ahora y ver ese edificio? Se me pone la piel de gallina porque en verdad el Espíritu Santo está en mí.
en mi corazón para compartir mis acontecimientos, para ayudar a otros en el camino. Y cualquier cosa que pueda hacer o decir para animar a alguien más joven o en la misma situación que yo, les diré que Dios es real. Él me envió aquí y estoy orgulloso de estar aquí. Gracias a junto Dios por ustedes. las oportunidades. Amén. Sí, amén. A los 16 fui a un centro juvenil y estuve 7 meses. Y cumplí los 17 años ahí dentro. Quería arreglar mi vida. Salí pensando que haría todo bien, volver a la escuela, trabajar, pero no sucedió así. Volví a caer en el mismo patrón, los problemas y las mismas malas compañías. Un día un amigo me mostró un arma cargada. Y me dijo, oye, Kerry, mira lo que tengo aquí. Él dijo, ¿qué podemos hacer con esto? Yo solo la miré y dije, no sé, podríamos ir a robar una tienda. Entonces ibas a robar aquí. ¿Qué era entonces? No recuerdo el nombre en aquel entonces. Era una tienda pequeña. Una tienda creo. de conveniencia. Sí, una especie de tienda de abarrotes. Ok, ¿con quién estabas? 2 amigos y yo. ¿Y tu plan era...? Nuestro plan era entrar, conseguir dinero, algo de comer, cosas así, y seguir con nuestros asuntos. Recuerda esperar 30 segundos antes de entrar y tomar las De cosas. acuerdo, hermano. Ok. ¿Y cómo les fue? Se suponía que debía entrar con el rostro cubierto para que nunca me identificaran. Robaríamos y nos iríamos. En lugar de eso, entré con el rostro descubierto y le dije al hombre, Oye, dame el dinero. Oye, espera. Que me des el dinero. No problemas. Mira, no me me hagas importa daño. nada de lo que digas, Está solo bien, dame el haré dinero. lo que tú me digas. Ni siquiera pienses en hacer eso. salté sobre el mostrador, la caja registradora estaba abierta y saqué todo el dinero que había. Mis amigos tomaron la comida y antes de que me fuera... ¡Cierra la Déjeme boca! ir. No le diré a nadie. ¡Ay, por Dios! No quería que se levantara y llamara a la policía porque sabía que en la noche los policías van y vienen y podían atraparnos muy rápido. Y... lo siento, decidí disparar. ¡No! Y sí, le le disparaste. disparé. Y luego salimos corriendo de la tienda. Se puso boca abajo en el suelo, como le dijiste. Sí, así es. Decisión espontánea. Le disparas por la espalda. Sí, en la espalda. ¿Y luego qué? ¡Muévete! ¡Debemos irnos! ¿Qué esperas? ¡Vámonos! Salimos en Crime Stoppers, estábamos en las noticias. No me di cuenta porque no soy un buen criminal. Había una cámara justo encima de mi cabeza. Y obtuve una toma perfecta de mi rostro y dejé una huella de mi mano en el mostrador porque no llevaba guantes, así que todo apuntaba a mí. En su juventud, la adicción al alcohol de Jaydan consumía su vida. Durante 2 años condujo todos los días por encima del límite legal. Una noche del 2001 se dirigía a su casa en este tramo de carretera en Dallas. Alrededor de las 4:45 am subía por esa vía de servicio y era evidente, según los informes policiales, que conducía a 152 kilómetros por hora. Supongo que la patrulla de caminos me siguió durante un tiempo, quizá desde el club, y ese tramo de carretera se desvió hacia esa casa de empeño. ¿Pasaste por encima de la Interestatal 35? Sí, así ocurrió. No di esa vuelta y comencé a caer por ese terraplén, di vueltas y en algún punto fui arrojado. Al final, cuando recobré el sentido, tenía un vidrio en mi brazo y mi auto quedó deshecho. Ok, vi fotos de ese Sí. vehículo que ni siquiera parecía uno. Era solo metal retorcido. Nadie podría haber sobrevivido a eso. Y el oficial llamó a mi hermana esa noche y le dijo, porque reconoció la camioneta, él la conocía, y la llamó y le dijo, tienes que venir, creo que tu hermano está muerto. Más tarde esa mañana la policía le dio la noticia. Tiene suerte de estar vivo, señor. Tengo algunas fotos para mostrarle. Son pruebas, debo llevarlas con nosotros. Pero en lo que a nosotros respecta, consideramos un milagro que aún esté vivo después de esto. Gracias, lo entiendo. Creo, estoy listo para irme. Después de que el oficial abandonó la habitación, Jaydan pensó Oye, que espera. ya era hora No, que él ya, también se Jaydan. fuera. No. Oye, espera. Jaydan, ¿Sabes escucha a que la si te doctora. vas será en contra de la autoridad médica? ¿Estás me de importa. acuerdo? Ciego ante el milagro de haber sobrevivido, Jaydan salió del hospital en busca de más alcohol. Fue una época larga y oscura en mi vida, pero ahora miro hacia atrás y veo que Dios tenía su mano sobre mí. Esta casa amarilla, ¿tienes historia Sí, con ella? ¿Qué sí, ocurrió aquí? sí, Cuéntame. Esta casa representa el lugar donde vivía cuando ocurrió el accidente que casi me mata. Mi cuarto y quinto DWI. En esos tiempos vivía aquí. Recuerdo que me estaba estacionando justo al final de la calle
Iba a estacionarme frente a la casa, en mi casa. Y de repente vi luces detrás de mí. Y salió un oficial. Él dijo, ¿a dónde te diriges? Y yo contesté, a ningún lugar. Preguntó, ¿vives aquí? Sí. ¿Cuánto has bebido esta noche? Bueno, 1 o 2 tragos. Y me pidió que saliera ¿1 o del auto. 2? Entonces Claro. me hizo las pruebas de sobriedad. Hice todas las pruebas. Me toqué la nariz, me paré, todas las pasé. ¿Ah, La sí? primera y la única vez que las pasé todas. Sí. Él dijo, quiero que soples en el alcoholímetro. Contesté, no voy a hacer eso. Él dijo, tendré que arrestarte. Dije, ¿por qué? Dijo, por negarse a soplar en un alcoholímetro y por sospecha de conducir ebrio. Y mi abogada me llamó un día y me dijo, oye, voy a hacer que desestimen ese DWI. Estaba muy emocionado y cuando los alcohólicos encuentran algo que celebrar, lo celebran embriagándose. Y ese mismo día que ella me llamó para decirme que mi cuarto DWI iba a ser desestimado, esa noche obtuve mi quinto. Preside el juez Thomas Blicker. Mi sentencia por el cuarto fueron 5 años en el Departamento de Justicia Penal de Texas. Y por el quinto DWI, 5 años en el Departamento de Justicia Penal de Texas. Y el juez dijo, señor Gum, no veo un futuro muy brillante para usted. Me revocaron la fianza. Lo veré en 2 semanas, señor Gong. Y mi corazón estaba tan duro en ese punto que ni siquiera las lágrimas de mi familia me conmovieron. Yo tenía 17 años y fui a la cárcel del condado. Por eso aún es difícil de creer, cumpliría 3 años de prisión. Pasé 18 años encerrado pagando una condena en una prisión del condado. Lo hice bien a los 5 años. Pasé mi cumpleaños 18 en la cárcel del condado, luego en la vivienda de transición y regresé a prisión a los 26 años. Cumplí 8 años y medio en el sistema penitenciario. Ese fue mi primer tiempo real en prisión y el último. No voy a volver. Y siempre estuve preocupado en cómo iba a vivir una vez que saliera de ahí. Y dije, Señor, no quiero salir de aquí porque no quiero regresar como veo que lo hacen los otros. Quiero ser el hombre que cumpla tu palabra. La prisión funciona como un microcosmos para la sociedad. Es su propia pequeña mini sociedad en la que los prisioneros forman sus propias jerarquías, los convierten en líderes de servicio, controlan las unidades y controlan la prisión. Las pandillas se basan en el color, por lo que cuando un recluso ingresa a la instalación para sobrevivir, generalmente es adoptado por la pandilla de su color. Llegué a prisión y mi corazón seguía tan duro como podía estar. Y de inmediato, por mi aspecto, de inmediato comencé a recibir preguntas sobre si quería afiliarme a ciertos grupos raciales. Uno de los principales factores de riesgo para los encarcelados es la pérdida de su principal apoyo social en el exterior. Entonces, cuando un recluso recibe papeles de divorcio, su cónyuge quiere dejarlo. Sus hijos no quieren tener nada que ver con ellos, sus padres se han rendido. La pérdida del apoyo principal provoca que las personas experimenten pensamientos suicidas. Me dijeron, tu mamá pidió que te devolvieran estas cartas. No quiere tener nada que ver contigo. Dijo que no sabe quién eres, que cree que eres un sociópata. Y dijo que merezco todo el tiempo que me dieron de condena porque ella no crió a ningún niño criminal. Entonces, mis primeros meses en la prisión, yo tenía 17 años. No tenía idea de lo que estaba enfrentando, pero recién me daba cuenta de lo grave que era. No tenía ningún apoyo familiar. Tenía tanta ansiedad y estrés que ni siquiera podía respirar. En un momento estaba tomando medicamento. No sabía lo que hacía. Tenía medicina, la tomaba. Solo lo hacía porque quería desaparecer. Pero Dios, Él cuidó de mi mente y me sujetó en ese lugar. De repente, cuando estaba en la penitenciaría, mi madre murió de un tumor cerebral. Mi madre falleció, así que cuando salí, quizás fue la 3ª o 4ª vez que salí de la penitenciaría, porque he estado unas 5 o 6 veces. De hecho, entraba y salía año tras año. Tenía que estar roto y tenía que arrepentirme, tenía que recurrir a Dios, pero fue raro para mí porque quería recurrir a Dios para hacer las paces con Él, pero aún no quería vivir, solo intentaba arreglar las cosas con Él, pero quería morir y Él me perdonó y sentí que la culpa desapareció. Dije,
Señor, hay 2 cosas que te pido que hagas por mí mientras te sirvo en esta prisión. No dejes que mi mamá muera mientras estoy en este lugar. Y permite que mi esposa siga esperándome, porque estaba perdidamente enamorado de ella y la dejé de ver durante 6 meses. Hoy sigo con ella, con mi esposa. Hoy mi mamá sigue viva. Y Dios hizo todo lo que me dijo que iba a hacer. Sentí esa seguridad, sabía que era perdonado. Y él solo me dijo, no vas a salir de esto tan fácil. Tengo un propósito para ti, te amo y estaré aquí contigo. Te mostraré quién soy a través de este proceso. Realmente creo que este último paso por la penitenciaría y estar solo conmigo mismo, en mi celda, tener mi Biblia y poder recurrir a las Escrituras y hablar con el Señor, tengo una buena relación con Él ahora. Y Él me dio su palabra, y desde ese momento comencé a deleitarme en la palabra de Dios como si tuviera que aferrarme a las Escrituras para decir, eres más que un conquistador. Lo necesitaba en ese momento, necesitaba saber que puedo vencer la situación. Necesitaba escuchar cosas como nada puede separarte del amor de Dios, porque a mí me separaron del único amor que conocía, que era el de mi madre y el de mi hijo. Yo necesitaba que alguien me dijera que me amaba, y entonces Él me dijo, nunca te dejaré, ni te voy a desamparar. Esas escrituras se volvieron reales para mí, en ese lugar, y a eso tenía que aferrarme. Llegué a prisión y mi corazón seguía insensible, pero el 18 de septiembre de 2003 me peleé. Estuve aislado durante 8 días. Cuando esto sucede, te despojan de toda tu ropa, de tus cosas. Entras a una celda de 2x3 de metal y no tienes nada. Durante esos 8 días sucedió algo. Tuve una conversación con Dios. Comencé a sentir la presencia de Dios y el Espíritu Santo llenando esa celda de la prisión. Y comencé a escuchar como si Él hablara. No he cambiado de opinión. Todavía quiero usarte. No has hecho nada tan malo como para hacerme cambiar de opinión. Sabes, 2 de las cosas que sabía que me iban a costar dejar eran beber Jack Daniels y fumar cigarrillos. Debía hacer algo, presionar el botón de reinicio. Desperté al siguiente día y sentí algo diferente, como si un gran peso, parecido al de unas pesas, sentí como si lo tomaran y lo levantaran por mí. Dios me puso en práctica durante 1 año. Yo era discipulado por 2 o 3 presos y ellos obtuvieron libertad. Y luego comencé a asesorar a otros. Y luego de esto escuché en el internet de la prisión cosas que decían los muchachos en los diarios de la prisión, que la gente sale y vuelve a entrar. Y cuando escuché que los 2 que me guiaban estaban de regreso en prisión, pensé, ok, Dios, si los enviaste para que sean mis mentores, para que yo aprenda y no lo lograron, ¿qué posibilidades tengo? Y le dije, Dios, no me dejes salir de aquí hasta que sepas que estoy listo para no volver. Y Él dijo, voy a poner este sueño en tu corazón. Y mientras persigas ese sueño, nunca volverás a tener la misma capacidad. Él puso ese sueño en mi corazón. El sueño era tener algún día un ministerio en una casa de transición, ya sea una granja o rancho, y que ahora evoluciona hacia diferentes propósitos, como educar y ayudar. Y Él dice, mientras lo persigas, nunca volverás aquí.